Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, las empresas públicas registraron en enero del 2025 el mayor superávit operativo en 17 años. El Instituto Nacional Electoral de México inició la impresión de más de 600 millones de boletas para las elecciones judiciales del 1 de junio, un proceso que representa un peligro para el Estado de Derecho. En Alemania, el líder conservador Friedrich Merz se impuso en las elecciones generales, consolidando a la Unión Demócrata Cristiana como la principal fuerza política. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió al grupo terrorista Hamás la liberación de todos los rehenes israelíes que mantiene en Gaza. Vamos ahora con el desarrollo de la información. La dictadura de Nicolás Maduro intensifica la represión contra la oposición en Venezuela. El partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, denunció la detención arbitraria de Leomari Espina, coordinadora de la agrupación en el estado Bolívar, mientras regresaba de Caracas. Su arresto se suma al de otros 6 activistas en la región, aumentando las denuncias por persecución política. La dictadura de Nicolás Maduro continúa con su persecución contra la oposición en Venezuela. El partido de la líder opositora María Corina Machado, 20 Venezuela, denunció este sábado la detención arbitraria de Leomari Espina, coordinadora de organización del partido en el municipio Caroní, estado Bolívar. Espina fue arrestada por funcionarios del régimen en un punto de control en Cupira mientras regresaba de Caracas. Su detención se suma a la de otros 6 activistas de 20 Venezuela en Bolívar, lo que ha generado una ola de denuncias por el aumento de la represión política. Exigimos el cese inmediato de la persecución y la liberación de todos los presos políticos, declaró 20 Venezuela en un comunicado. El partido sostiene que el estado Bolívar ha sido uno de los más afectados por la represión, con varios de sus dirigentes convertidos en rehenes del régimen. La persecución a los opositores se ha intensificado en las últimas semanas. A principios de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, allanó la vivienda de Douglas Rodríguez, líder de 20 Venezuela en Bolívar, y detuvo a su suegra de 80 años y a su cuidadora. Según la organización Foro Penal, hasta el 17 de enero había 1.061 presos políticos en Venezuela, entre ellos 165 militares. Además, se desconoce el paradero de al menos 58 detenidos. La comunidad internacional ha denunciado reiteradamente estas violaciones a los derechos humanos, pero el régimen de Maduro sigue aplicando tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Y el oficialismo boliviano se reunió en el Alto buscando elegir a su candidato para las nuevas elecciones presidenciales en medio de la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. La jornada estuvo marcada por la ausencia de Evo Morales, quien mantiene una pugna con el actual presidente Luis Arce, con el que se disputa el control del partido Movimiento al Socialismo. El oficialismo boliviano se reunió este viernes en el Alto para definir su binomio presidencial de cara a las elecciones del 17 de agosto, con intenciones de mantener su modelo en el país en medio de la crisis económica y política que han generado. La jornada estuvo marcada por la ausencia de Evo Morales, expresidente chavista que realizó un fraude, quien mantiene una pugna con el actual presidente Luis Arce por el control del movimiento al socialismo, en medio de una profunda crisis política y económica que afecta al país. El acto, liderado por Arce, reunió a miles de seguidores del MAS, pero evidenció la fractura dentro del oficialismo. El mandatario llamó a consolidar alianzas con partidos de izquierda y evitar que la derecha vuelva a gobernar, en referencia a la oposición. Sin embargo, su principal rival no está en la oposición, sino en su propio partido. Morales acusó a Arce de haberse apropiado del MAS y de maniobrar para impedir su candidatura. Bolivia atraviesa una grave crisis económica con una caída en la producción de gas, devaluación del boliviano y una creciente inflación, todo consecuencia de los gobiernos de izquierda de Evo Morales y de Luis Arce. Mientras tanto, quienes sufren las consecuencias de las pugnas por el poder de la izquierda son los ciudadanos bolivianos.
Por otro lado, el gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su estrategia económica internacional, con el objetivo central de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita acceder a desembolsos clave y, en consecuencia, eliminar las restricciones cambiarias. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien elogió las reformas económicas implementadas por la administración de Milei. El respaldo del Tesoro estadounidense es un factor clave en la negociación con el FMI, dado su rol determinante en la toma de decisiones del organismo. Según fuentes oficiales, el nuevo acuerdo con el fondo podría garantizar a Argentina un desembolso de aproximadamente $12.000 millones, lo que facilitaría la estabilización de la economía y la salida del cepo cambiario en el transcurso del 2025. Paralelamente, el presidente Javier Milei fortaleció la relación con Estados Unidos al reunirse con Donald Trump en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Durante este encuentro, el presidente estadounidense reconoció las reformas de Milei y lo invitó a visitar la Casa Blanca en los próximos meses. La administración argentina también apunta a consolidar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que podría representar un hito en su estrategia de inserción internacional. La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, destacó los resultados significativos del plan de estabilización de Javier Milei y confirmó que las negociaciones avanzan por un buen camino. El gobierno argentino confía en cerrar el acuerdo dentro del primer cuatrimestre del año, asegurando así un respaldo financiero que le permita avanzar en su agenda de liberalización económica. Las empresas públicas de Argentina iniciaron el 2025 con un superávit operativo récord en 17 años, alcanzando los 140.009 millones de pesos. Este resultado refleja el impacto del ajuste fiscal impulsado por Javier Milei, que ha reducido drásticamente el gasto estatal. Tras años de déficits constantes, el cambio de tendencia sugiere que de mantenerse este ritmo, el 2025 podría cerrar con equilibrio financiero en el sector público. Las empresas públicas de Argentina registraron en enero del 2025 el mayor superávit operativo en 17 años, alcanzando un excedente de 140.009 millones de pesos argentinos, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso basado en datos del Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este resultado es parte de un fuerte ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei, cuya política de recorte drástico del gasto ha impactado en todas las compañías estatales. El último saldo operativo similar se remonta a octubre del 2008, cuando el superávit alcanzó 163.066 millones de pesos ajustados por inflación. Además, este resultado positivo se suma a los superávits obtenidos en octubre y noviembre del 2024, lo que marca un cambio significativo tras casi 15 años de déficits ininterrumpidos. El informe señala que en el 2024 el déficit operativo de las empresas públicas fue de 3.21 billones de pesos, un 39.1% menos que en el 2023, registrando el menor nivel de pérdidas desde el 2019. Este ajuste ha afectado a empresas estatales clave como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo, AISA y Belgrano Cargas, entre otras, muchas de las cuales han sido incluidas en los planes de privatización del gobierno. El superávit logrado en los últimos meses posiciona a la gestión de Milei como la que más rápido ha reducido el déficit operativo de las empresas estatales. Si la tendencia se mantiene, el año 2025 podría cerrar con una eliminación total del déficit, algo que no se veía desde el 2011. En otras noticias, el Instituto Nacional Electoral de México ha iniciado la impresión de más de 600 millones de boletas para las elecciones judiciales del 1 de junio, un proceso inédito que representa un peligro para la independencia del Poder Judicial. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, representa un intento de politizar la justicia. A través de esta elección, los ciudadanos decidirán 881 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito.
La justificación del gobierno ha sido que esta medida democratiza el poder judicial y evita la corrupción, pero abre la puerta para que actores políticos, grupos económicos e incluso el crimen organizado influyan en la selección de jueces. Con Morena y sus aliados dominando el Congreso y las legislaturas estatales, la reforma fue aprobada en el 2024 sin consenso, generando preocupación tanto dentro como fuera del país. Este modelo pone en jaque la independencia judicial, dejando la justicia mexicana a merced de intereses partidistas. A menos de 4 meses de su implementación, la reforma de López Obrador y Sheinbaum representa un paso más en la erosión del Estado de Derecho en México. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El Reino Unido impuso nuevas sanciones contra Rusia en apoyo a Ucrania, dirigidas a quienes respaldan el régimen de Vladimir Putin o se enriquecieron gracias a su cercanía con el Kremlin. Las medidas afectan a barcos de la flota fantasma rusa y a proveedores de maquinaria y tecnología militar. El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, advirtió que los aliados de Putin no son bienvenidos. El primer ministro, Keir Starmer, viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y discutir sobre Ucrania, sumándose a los esfuerzos del mandatario francés Emmanuel Macron para evitar un acuerdo de paz apresurado sin la participación de Europa. El gobierno del Reino Unido anunció nuevas sanciones contra Rusia en un nuevo gesto de respaldo a Ucrania. Las restricciones se aplicarán a aquellos que brinden apoyo significativo al régimen ruso o que hayan acumulado su riqueza gracias a su cercanía con el gobierno de Vladimir Putin. Estas sanciones afectan a varios barcos rusos de su denominada flota fantasma, utilizada para sortear las restricciones al comercio de hidrocarburos, así como a fabricantes y proveedores de maquinaria, herramientas y productos electrónicos para el ejército ruso. El ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, fue contundente al dirigirse a los aliados de Putin. No son bienvenidos en el Reino Unido. Añadió que las medidas buscan cerrar las puertas a aquellos que se han enriquecido a costa del pueblo ruso mientras financian esta guerra ilegal e injustificable. El primer ministro británico Keir Starmer viajará el jueves a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y discutir la situación en Ucrania. Su visita sigue a la del presidente francés Emmanuel Macron, quien este lunes se reunió con Trump en la Casa Blanca. Ambos líderes europeos intentarán persuadir a Trump de no apresurarse en un acuerdo de alto el fuego con Putin sin incluir a Europa en las negociaciones, además de abordar posibles garantías militares para Ucrania. Y por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca renegociar los términos del acuerdo minero propuesto por la administración de Donald Trump, alegando que las condiciones actuales imponen una carga financiera insostenible para Ucrania. Mientras Washington presiona por una pronta aceptación, Kiev exige mejores términos y garantías de seguridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presiona para mejorar los términos del acuerdo de derechos mineros exigidos por el gobierno de Donald Trump, argumentando que la oferta actual impone cargas financieras insostenibles para Ucrania. Mientras tanto, Washington insiste en que Kiev debe aceptar rápidamente el acuerdo, en medio de crecientes tensiones sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia. El acuerdo propuesto por Trump busca garantizar el acceso prioritario de Estados Unidos a minerales estratégicos de Ucrania, como titanio, litio y tierras raras, como compensación por la ayuda militar y financiera proporcionada durante la guerra. Sin embargo, Zelensky exige garantías de seguridad y mejores términos económicos, afirmando que no aceptará un acuerdo que hipoteque el futuro de su país por generaciones.
El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, defendió el acuerdo, calificándolo como un modelo de asociación económica que daría un retorno a la inversión estadounidense en la defensa de Ucrania. En paralelo, líderes europeos como Emmanuel Macron y Keir Starmer viajarán a Washington para intentar influir en las decisiones de Trump y evitar concesiones excesivas a Rusia en un eventual acuerdo de paz. Zelensky también ha señalado su disposición a renunciar a la presidencia si eso garantiza la paz o la entrada de Ucrania en la OTAN. Sin embargo, sigue firme en su rechazo a aceptar términos que debiliten la soberanía de su país. Elon Musk, asesor del presidente Donald Trump y líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció que todos los empleados federales deberán presentar un informe detallando su trabajo o serán considerados como renunciantes. De acuerdo con instrucciones del presidente Donald Trump, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico requiriendo un reporte de lo que hicieron la semana pasada. No responder será tomado como una renuncia, publicó Musk en su red social X. Musk afirmó que quienes envíen respuestas satisfactorias serán considerados para ascensos. La medida ha provocado una fuerte reacción del mayor sindicato de empleados federales, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. Mientras tanto, según informó AFP, agencias federales han recomendado a sus trabajadores no responder hasta recibir más instrucciones. Musk ha minimizado la exigencia, asegurando que un correo con algunos puntos que tengan sentido será suficiente. La iniciativa se alinea con la presión de Trump para reducir el gasto gubernamental y eliminar el despilfarro burocrático. De hecho, el Departamento de Defensa ya anunció recortes de al menos un 5% en su personal civil y la Casa Blanca ha iniciado despidos de empleados en periodo de prueba. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente contra el grupo terrorista Hamás, asegurando que el grupo terrorista será destruido si no libera a todos los rehenes israelíes que mantienen Gaza. El trato que Hamás da a los rehenes, incluido el brutal asesinato de la familia Vivas, ilustra aún más su salvajismo y es otra razón por la que decimos que estos terroristas deben liberar a todos los rehenes inmediatamente o ser destruidos, escribió Rubio en X. Las declaraciones llegan en medio del escándalo por la entrega de restos de rehenes, entre ellos los de los niños Ariel y Kafir Vivas, cuyas muertes fueron confirmadas por Israel. La autopsia no mostró ninguna herida causada por un bombardeo, desmintiendo la versión de Hamás de que habían fallecido por ataques israelíes. El gobierno del expresidente Joe Biden mantuvo una postura ambigua respecto al conflicto, pero Rubio ha intensificado la presión sobre Hamás y reafirmado el respaldo incondicional de Estados Unidos a Israel. Mientras tanto, la situación en Gaza sigue siendo crítica, con negociaciones estancadas y un creciente rechazo internacional a la estrategia de Hamás de utilizar a los rehenes como moneda de cambio. La advertencia de Rubio sugiere que Washington está dispuesto a respaldar una ofensiva israelí aún más agresiva si el grupo terrorista no cede en su postura. Friedrich Merz ganó las elecciones en Alemania, consolidando a la Unión Demócrata Cristiana como el principal partido. Sin embargo, deberán negociar alianzas, ya que las AfD logró un 20.8% de los votos y el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, conocido como SPD, sufrió su peor derrota histórica, con un 16.4%. La coalición más viable sería con el SPD, aunque hay diferencias en políticas de fiscalidad e inmigración.
Merz rechaza pactar con AfD, por lo que su elección podría redefinir las relaciones con los principales actores internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea. El líder conservador Friedrich Merz se impuso en las elecciones generales de Alemania, consolidando a la Unión Democrática Cristiana como la principal fuerza política. Sin embargo, la formación de su gobierno dependerá de su relación con el partido de derecha AfD, que obtuvo su mejor resultado histórico con un 20.8% de los votos. El canciller saliente Olaf Scholz y su partido socialdemócrata SPD sufrieron una derrota histórica con solo un 16.4% de los votos, el peor resultado del partido desde el siglo XIX. Merz deberá buscar alianzas, siendo la más probable una coalición con el SPD, aunque las diferencias en materia fiscal e inmigración podrían dificultar las negociaciones. La administración de Donald Trump ha insinuado su preferencia por la participación de AfD en el gobierno, con el asesor presidencial Elon Musk instando a los votantes alemanes a apoyar a la derecha. Además, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance sugirió reducir la presencia militar de Estados Unidos en Alemania si el país no flexibiliza sus leyes sobre libertad de expresión, un punto en línea con la agenda de AfD. Merz ha rechazado cualquier alianza con AfD, asegurando que no permitirá que Washington dicte su política interna. Mientras tanto, Europa observa con atención, pues su elección podría marcar un cambio en la relación con Estados Unidos, en un contexto de tensiones económicas y de seguridad por la guerra en Ucrania y las políticas comerciales de Donald Trump. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.